Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de este podcast de Laboratorio Vagabundo. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Y qué tal, Genaro? Pues bien, ¿qué tal todos? Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues hoy traemos un tema bastante interesante que quizá vamos a abordar ahí algunas cosas como de rebote puede ser, porque justo vamos a hablar de productos naturales, que es un tema muy interesante y se centra mucho en lo que es la farmacognosia. Que tú sabes que es la farmacognosia, Sí, obviamente. es un tema que, bueno, quiero compartir que es un tema que a los dos nos gusta mucho, por nuestras carreras que son muy similares. Claro. Genaro es QFB y yo más o menos como QFB. Pero pues es una materia que cuando yo la llevé me gustó mucho, sobre todo porque fue una sorpresa para mí. Era antes de llevar las materias de farmacia, llevabas en mi caso la materia de farmacognosia y pues es el estudio de las propiedades terapéuticas de las plantas. Fíjate que más de las plantas es de todos los productos naturales. Ok. O sea, que no son tratados, porque ahí, bueno, hay como muchos análisis históricos y todo eso, que ya ahondaremos en eso, pero es mucho, se utiliza mucho en las plantas, es de lo que más se usa, pero tiene que ver hasta con productos animales, por ahí con algunos productos de hongos y todo eso, que no son necesariamente plantas, es otro reino. Ok. Entonces, pues sí, es muy, muy abundante. Yo me sorprendí porque yo en un inicio pensaba y recordaba de mis clases que era muy centrada en plantas, que sí lo es, pero no recordaba que era también centrado hasta en los minerales, o sea que también eso puede incluirse en la Ok. farmacognosia. Entonces eso para mí es muy sorprendente, aunque yo tengo que decir que cuando llevé las clases de farmacognosia me llegaba a dormir, eh, pero, o sea, no que llegaba a dormirme, sino que me podía llegar a dormir porque a veces era como muy, muy intenso el análisis, tenías que estar leyendo como planta por planta y a mí eso me cansa mucho cuando, bueno, puedes hacer más cosas que sí llevábamos laboratorio y laboratorio obviamente eso era lo que más me divertía. Y solamente había una maestra solamente que daba la clase de farmacognosia, no había nadie más porque era la que más estaba especializada, que era la maestra Lolita, que pues bueno, por ahí si no escucha le mando saludos. Y eso, muy centrado en plantas, que tenemos que recordar y hacer una diferenciación entre el conocer o el saber ancestral, ¿no? Que en eso tiene mucha base la farmacognosia, entre para qué se usan las plantas en las plantas medicinales, y lo que ya es un estudio científico, como lo es la farmacognosia, ¿no? Que eso es muy, muy distinto, aunque no por eso es menos válido. Ujú. Y para mí pues hay dos datos muy interesantes relacionados con esta área de conocimiento. El primero pues que fueron los alquimistas los que fueron pioneros en el estudio de las plantas, en la extracción de las sustancias, incluso dio paso a un área específica del conocimiento. No me acuerdo ahorita cómo se llamó, pero bueno, si alguien lo recuerda, fue como un área previa a la medicina, pero justamente donde se empezó a usar los productos naturales con fines terapéuticos. Claro. Entonces, pues esa parte es un dato que me parece muy interesante y que luego lo traemos a colación cuando hablamos de cómo fueron perseguidos los alquimistas y por tratarlos como brujas o hechiceros y que nos gusta platicar sobre María la Judía. Claro. Que María la Judía fue una persona que estudió justamente y diseñó equipos que permitieran extraer lo que ahora conocemos como los aceites esenciales, Claro ¿verdad? que es donde viene justo el principio activo, que es lo que forma un medicamento. Y también recordar que si bien los alquimistas hicieron este primer estudio más sistemático, que es lo más interesante, podemos encontrar estudios de las plantas, bueno, más que estudios, como registros de plantas, pues desde antes de Cristo, ¿no? Que los alquimistas duraron pues varios siglos, entonces por ahí entran ellos, pero podemos encontrar registros desde Babilonia, ¿no? En este código de Hammurabi, podemos encontrar
registros de los egipcios. Si vemos casi cualquier cultura, todos sus registros tienen algo de plantas, que eso también es muy interesante, aunque no necesariamente eran estudios científicos. Por ahí hasta pues en los mayas, en los aztecas, se tenían registros de para qué podían funcionar las plantas, aunque no necesariamente tenían un estudio científico, sino era más bien de la experiencia, algo más empírico. Lo que sí es que se recogían estos, y por ejemplo de los aztecas se tiene mucho registro, pero por los padres franciscanos que llegaron a hacer estudios y que recogieron en varios códices, ¿no? Que empezaron a recoger estas historias, pues a registrar la historia de la cultura azteca. Entonces se tienen muchos registros en todas las culturas. Casi cualquier registro que tú veas, casi cualquier código, el papiro de Evers, que es muy famoso, ahí vas a encontrar registros de plantas medicinales para qué sirven, aunque sí es cierto. Los primeros estudios más estructurados eran de los alquimistas, que tenemos que recordar que antes la química no era considerada una ciencia, pasó a ser ciencia ya con Lavoisier por ahí del siglo XVIII, ¿no? que fue cuando empezó a sistematizar y a ver que sí podía calcular los cambios químicos, porque a veces pensaba que se perdía un gas y pues a dónde iba el gas, o sea, ese peso se perdía en una reacción química y pues no lo podían medir hasta que empezó a idear estos pues instrumentos de medición que hacían que pudieras determinar pues el gas tiene tanto volumen que corresponde a tanto peso que perdió esta reacción química, este compuesto en esta reacción química. Entonces esto ya da paso a un estudio más sistemático de todas las sustancias químicas, de las reacciones químicas, se puede determinar, y ahora sí da paso a lo que es el estudio de las plantas, pero ya con un sistema más estricto como lo es la farmacognosia, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues aquí algo interesante es que es bien importante en estos estudios sistemáticos, pues incluso entender que la planta no es la misma si se cultivó en México que si se cultivó en África, ¿no? Por ejemplo, claro. Que si tenemos aquí, por decir, hierbabuena, tal vez los compuestos de esa hierbabuena no son los mismos o no en las mismas proporciones que cuando se cultiva en Brasil, y eso se debe a muchos factores como las características del suelo, las condiciones del clima, lo que hay alrededor de esa plantita. Entonces eso es algo que yo disfruto mucho de esta área, porque pues debo decir que en algún tiempo que oía hablar de los aceites esenciales decía, ay no, por favor, no es una más de las cosas mágicas que venden, pero luego por unas cuestiones de trabajo pues me tocó adentrarme más y ver, ok, me están diciendo que la manzanilla tiene un efecto antiinflamatorio o incluso desinflamatorio, pues quiero ver qué estudios hay, y me encontraba estudios muy interesantes del tipo un estudio en personas o un estudio en animales para ver realmente cuáles eran los efectos. Entonces esa parte se me hace muy buena, el fundamento y el sustento científico que puede tener este uso de plantas medicinales o el uso de aceites esenciales ya puros. Eso me gusta mucho. Y bueno, me faltaba dar el segundo dato, que es, para mí fue muy interesante cuando llevé la materia, saber que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un área de investigación. Entonces, sí, eso me gustó. Incluso nos dieron por ahí algún compendio de estos estudios que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues es cuando tú puedes conjuntar los saberes, como tú mencionabas, ¿no? Los saberes tradicionales con la medicina, pues es algo muy interesante, pero obviamente es porque ya hubo estudios que te permitieron ver que sí funcionan. Sí, fíjate, porque si bien es cierto que la farmacognosia es el estudio, la sistematización de este tipo de compuestos, de principios activos, de plantas, de productos animales, no significa que trabaja por sí misma o sola, y no quiere decir que haya, soy el experto en farmacognosia aquí, y que haya un departamento de farmacognosia
en cada institución, en cada universidad, en cada centro de investigación que hagan productos químicos. No necesariamente, a veces hacemos farmacognosia sin darnos cuenta. O sea, nosotros podemos dedicarnos una parte al estudio, caracterización de plantas, que muchos lo hacen, y después ya nos vamos a la caracterización, que eso pasaría a formar parte como de la química analítica, ¿no? Y luego si ya la vas a aplicar, puede ser parte de la práctica clínica, de la práctica médica, si haces algunos otros estudios ya de farmacología, que es otra de las áreas de la farmacia o de la química. Entonces, como que hay muchos puntos de vista y muchas formas en las que tú los puedes ver, y obviamente no podrías partir de la nada, sino ver para qué lo está usando la gente o cómo es que se ha hecho este estudio. Y uno de los ejemplos claros que yo he visto en los últimos años, que ya vivimos aquí en Aguascalientes, es este libro de las plantas medicinales del estado de Aguascalientes, que fue editado por la Universidad Autónoma de aquí, y que sí habla de cómo fueron a revisar los mercadillos, fueron a revisar las comunidades para ver qué plantas utilizaban, y así descubrieron qué tipos de plantas podían haber en el estado, que eran oriundas del estado, que eran endémicas algunas, esto es que solamente se dan aquí, y para qué se pueden usar. Un siguiente paso que me parecería muy importante es ya determinar o hacer un estudio o un compendio de cuáles son los compuestos de cada una de estas plantas, que eso sería muy interesante, porque le podría sacar mucho provecho. Y para mí el claro ejemplo es hace unos meses que platicaba con mi amigo Eric, que por ahí está una entrevista en nuestro canal de YouTube, es que en la zona de la Sierra Gorda, que está entre Guanajuato y Querétaro, se da mucho una raíz, una planta que es el chilcuague. Y el chilcuague, pues generalmente en esa zona se usa para los frijoles, a lo mejor para un curado de mezcal, que es pues, muy común. En la zona como noreste de Guanajuato se usan muchos curados de mezcal, que tienen el mezcal y le ponen alguna planta para que le dé sabor, y el chilcuague le da un sabor muy peculiar porque como que te adormece la lengua, tiene un sabor como picosito. Y hay muchos estudios, básicamente ahorita están como creciendo esta parte de investigación en esa zona del estado, pero sí en el estado de Querétaro hay muchos estudios de cómo se puede usar el chilcuague para otras aplicaciones. Y Eric lo que me decía es que justo estaban viendo cómo hacer aplicaciones ya para el chilcuague, y él, mucho de su trabajo es hacer cálculos matemáticos, hacer como un diseño molecular de algún compuesto que sea parecido al chilcuague, o cómo el chilcuague, estas moléculas que tienen chilcuague, cómo puede hacer algún cálculo para ver en qué podrían servir, para qué tipo de enfermedades. Y esto está muy interesante porque también es otra parte a la que te lleva la farmacognosia, ¿no? Claro, y algo que también es muy importante decir es que el uso de las plantas o de los productos naturales con fines terapéuticos no está peleado con la industria farmacéutica. Claro. Y aquí tú eres el que trabajó en la industria farmacéutica, entonces, pues compártenos qué es en tu experiencia esas aplicaciones, porque yo te he escuchado una que siempre dices, compran esto bien caro bueno. Y podría ser más fácil, ¿no? Ahora sí saco mi acordeón, que es donde traigo todos estos datitos que me parecieron muy interesantes. Algunos que yo los vi, que yo los viví. Y por ejemplo en mi tesis de licenciatura hice una estandarización de técnicas analíticas para hacer estudios de propóleo. El propóleo se usa mucho, el Graneodins creo que se llama, que es para como el ardor de garganta, que se usa para tratar estas infecciones. Yo pensaba que nada más era como algo que te embalsamaba, ¿no? la garganta, y entonces ya no te ardía, pero también lo que encontramos, lo que se ha visto es que el propóleo es esta cosita negra, es como una cera negra, se ve negruzca, que está alrededor de los, ¿cómo se llaman? Los panales de abeja. Entonces, antes, cuando no sabían para qué se usaba, los tiraban los que producían miel, los que tenían sus apiarios, y se dieron cuenta de que nada crecía ahí. Es la sustancia más, se puede decir, limpia en cuanto a microorganismos del planeta, y es que se genera por toda la savia que extraen las abejas de las flores, de los árboles. Tiene muchas cosas, tiene polen, entonces tiene tantos compuestos que hace que nada crezca. Entonces toda esta combinación de compuestos hacen que pues sí te puedan curar de una enfermedad de la garganta. O sea, tiene algunos compuestos que ya lo que vi es que tenía flavonoides, tiene algunos antioxidantes, y para lo que se usaba en la Universidad de Guanajuato, que fue para lo que hice esta tesis,
es que tenía algunos compuestos que evitaban la radiación del sol. Entonces hicieron un protector solar que funcionaba muy bien, comparable sus resultados con protectores solares de la farmacia, o sea que tenían protección de 50, de 30, o sea funcionaba muy muy bien y eso hasta lo tenían patentado. Entonces bueno, yo llegué a trabajar en este tipo de compuestos para hacer un análisis ya desde la química analítica, pero obviamente tuve que hacer un estudio de todas sus propiedades, de dónde venía, y ahí fue que me di cuenta que no nada más es con la región de donde se extrae, sino también la fecha del año en la que se extrae, que importa mucho para ver qué propiedades va a tener. No es lo mismo una época del año cuando hay mucha lluvia o cuando hay muchas plantas muertas en el suelo, que hay muchas propiedades ahí, que hay mucho carbono, se regresa los nutrientes al suelo y entonces puede tener más nutrientes la planta, va a crecer más y va a generar más compuestos. O por ejemplo, algo que he visto es que si la planta está en su periodo de crecimiento, o si en su periodo de crecimiento va a tener más compuestos que generan que se pueden enraizar. Entonces estos compuestos se pueden extraer y aplicarse para el crecimiento de plantas o para el crecimiento de raíces. Entonces se hacen estos enraizantes, se hacen a partir de este tipo de compuestos y ahí es una de las aplicaciones de la farmacognosia, ¿no? Analizas qué tienen y cómo lo puedes aplicar. Y otro que yo me acuerdo mucho fue un amigo que estaba tomando este compuesto que se llamaba QG5, que lo vendía un laboratorio muy famoso. Y ya que empecé a estudiar, pues realmente lo que es son hojas de guayaba. Entonces lo que te estaban dando era un té o unas hojas de guayaba maceradas o hechas polvo, y tú la daban en cápsulas. Cuando yo le decía, es que si tú te tomas un té de hojas de guayaba, es lo mismo que eso. Pero como te están dando con el nombre científico, que es Psyllium guajava, no me acuerdo bien, pues ya tú te la crees que es más científico y que es casi un medicamento. Entonces muchos juegan con eso, los que hacen ese tipo de malas prácticas de publicidades que como que simulan ser un medicamento y es como te lo venden, que es lo que sí estamos en contra. O sea, no quiere decir que no tengan este tipo de compuestos, que no tengan algunas propiedades, pero no todos tienen las mismas propiedades que van a servir, como la nuez, digo, no, la almendra tiene mucho cianuro y te podrías morir, pero si te comes kilos y kilos de almendras, entonces no necesariamente vas a tener una propiedad contra el cáncer de una planta que tiene muy poquito del compuesto que cura el cáncer, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Sí, que ahí es lo que va a distinguir un medicamento, un fármaco, de un producto naturista, ¿no? Porque muchas veces el producto naturista no tiene una regulación, una estandarización para asegurar que esa sustancia que te están vendiendo está en la misma concentración cada vez que tú compras el producto. Eso es algo muy importante. Y pues yo ya voy a desviar un poquito el tema, pero dentro de esta parte que tú mencionas de la publicidad, ¿no? Porque ahí es que es la lucha que yo, o la batalla que enfrento siempre con mis estudiantes, de estas publicidades de cosas libres de químicos. Claro. No hay nada en el universo que sea libre de químicos. No es que los químicos nos queramos poner pretenciosos, pero no hay nada libre de químicos, y entonces ahí habría que exigir que estas publicidades sean más claras, ¿no? La gente cada vez más busca estos productos libres de químicos porque se ha vendido la idea de que toda sustancia sintética es mala, y entonces de que toda sustancia natural es buena, y ninguna de las dos son correctas, o sea, no es tan extremo. Entonces quiero como retomar por ahí, porque pues no hay cosas libres de químicos, y luego pues vemos muchas publicidades como si son gluten free, que ya hasta el agua te la andan vendiendo libre de gluten cuando el agua nunca tuvo gluten. Entonces el no conocer cómo funciona la ciencia, pues luego nos hace creer todas estas cosas, porque lo que hacen, como tú decías, es nada más que se vean como más científicas, sí, ¿no? Sí, Entonces, pues siempre nuestra invitación es a leer, a cuestionar, a no creerte esto, porque al final
puedes terminar comprando productos más caros de lo que deberían ser porque te los están vendiendo libres de químicos o libres de gluten, que ya del gluten seguramente nos tomaremos otro episodio y con invitada, porque pues necesitamos a alguien que nos explique si es bueno al final que le quitemos el gluten a todo, porque de pronto se volvió una moda. O para quién sería bueno. O para quién es bueno, pero al final es que estas modas de la publicidad pues sí nos llevan luego por caminos innecesarios, ¿no? Entonces eso me parece bien importante, tanto cuando hablamos de productos naturales como cuando vamos a consumir otro tipo de productos, especialmente en los alimentos. No, claro, y también está la parte de que satanizan los compuestos que son procesados, que algunos sí tienen como, pierden sus propiedades o tienen algunos aditivos que quizá no son tan buenos, pero no todo significa que es malo. Claro. Y que bueno, también puedes jugar con eso y llevarlo hacia donde tú quieres, si quisieras hacer publicidad mala. Y es con lo que juegan este tipo de medicamentos o supuestos medicamentos. Y claros ejemplos de que todo está lleno de químicos, por ejemplo el propóleo, tiene tantos compuestos, tiene tantas ceras, tantas resinas, que yo tenía que hacer muchos procesos de extracción y de separación para poder analizar un compuesto por separado, o a veces los analizaba todos juntos porque no tenía manera de separarlos y decía, bueno, en esta zona analizo en esta zona este otro, y con esta técnica ya sin separarlos porque no podría hacer estas separaciones. Y lo metíamos, bueno, otro de los estudios que puedes hacer es meterlo en una cromatografía que va en una columna súper delgadita, pero la complejidad era que si lo metí en esa columna delgadita se iba a tapar y esa columna costaba como 10,000 pesos. Entonces no podía hacer este tipo de estudios porque estaba lleno de químicos, con químicos de todo tipo. Entonces una sustancia que tú te comes en un granadín, en una palanqueta, en una paleta, en lo que tú quieras, está súper llena de químicos, entonces eso no te puede salvar. Y otro de los compuestos que yo he visto es el estragol, que parece que puede generar cáncer, y este estragol está presente en la albahaca, pero lo que se ha visto en algunos estudios es que tiene la albahaca poquísimo estragol, o sea, tendrías que hacer un extracto únicamente de estragol, y que se veía que sí podía generar cáncer, pero cuando se aplicaba solo. O sea, tú lo aplicabas solo y como unas cantidades, como si pusieras una cucharada, pero para comerte una cucharada de estragol por ti solo, tendrías que comerte como 3 ensaladas que tuvieran solo albahaca y pues no la tolerarías. Ajá. Y también se vio que como la albahaca tiene más aceites esenciales, más compuestos, estos inhibían la entrada de estragol. Entonces, como no te lo comes solo, como no está puro, pues no te podía hacer daño. Pero si quisiéramos hacer una publicidad mala, dirías, hey, el estragol está en la albahaca, ya no comas albahaca porque también el aguacate tiene estragol y te puedes morir de cáncer. Y es lo que hacen muchas de estas publicidades, o sea, y es lo que no está bien. O sea, tú deberías tener la información completa y poder decidir. Porque si alguien cortara esta parte donde yo dije que el aguacate te va a matar, pues la gente se queda con eso. Sí, entonces, claro. pues bueno, todos los gringos en el Super Bowl morirían, ¿no? Claro. Pero no se trata de eso, así que bueno, por eso es importante este tipo de estudios y ver para qué sí funcionan, para qué no, y que nosotros tengamos toda la información completa, porque no tenemos por qué ser expertos. Pero si nos ofrecen todo, tendríamos una mayor capacidad de decisión, que eso sería más interesante. Claro, y además pues siempre se puede preguntar, ¿no? Lo interesante también ahorita es que encuentras foros de todo. Cuidado ahí también porque pues ya la gente es especialista de todo, pero cuando tú tienes cerca o el contacto directo con algún investigador o con alguna persona que estudió algún posgrado en química, pues puede ser que te pueda ayudar a identificar si estás en lo correcto o no, ¿no? En cuanto a esta o si lo que te están vendiendo está en lo correcto, ¿no? Sí, también lo puedes hacer por tu cuenta. Nosotros todas las investigaciones o todos los datos que aquí damos los sacamos de artículos, que obviamente hay algunos artículos susceptibles de mejoras o de cambios en las tendencias de la ciencia, entonces pudieran cambiar, pero tratamos de apegarnos lo mayor posible a datos verificables. Y cuando hago algún estudio de algún compuesto químico que me interesa, que quiero ver para qué sirve, cómo sirve y si realmente es dañino, lo que voy es a instancias internacionales que tienen su parte de blog donde publican como su resultado de análisis, los análisis que ellos hicieron de haber revisado todas las investigaciones que se han hecho de algunos compuestos, ahí dan su opinión.
y estas instancias pueden ser como la Organización Mundial de la Salud. Utilizo mucho la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, y también tienen su página en español, entonces tú puedes encontrar ahí datos de qué pasa con cierto compuesto del que se está hablando o que ya se ha hablado, los que ya están prohibidos o de los que no se ha encontrado nada. Entonces ahí tú puedes saciar tus dudas porque te dan eso, una percepción que ellos han tenido después de haber analizado todo esto. Claro, entonces ahí pues importante buscar información confiable para poder determinar si lo que estamos viendo es correcto, ¿no? Claro. Pero buscar información confiable no significa irnos al otro extremo de que ya nos consultamos con Google. Claro. O sea, esto es con mucha responsabilidad y con la intención de saciar la curiosidad científica, ¿no? Entonces, pues esa es una de las invitaciones de hoy, de que siempre estés buscando en diferentes fuentes, preguntando a personas que conocen del tema para que puedas tomar una decisión informada. Claro. Y pues bueno, volviendo al tema de la farmacognosia, lo que sí es que la farmacognosia, sus raíces son griegas, que es fármacon, remedio, y gnosis, conocer, que esto es conocer los remedios. Es como la idea de la farmacognosia. La primera vez que se utilizó este término fue en 1815 en un libro que se llama Analecta Pharmacognosia. Aunque la farmacognosia, como ya lo había dicho, hay algunos estudios previos, pero este ya como cuando se acuña el término, que es el término que sí usamos en México. Aunque en diferentes lugares se puede llamar de diferentes formas, como en Francia se llama médica vegetal o medicina vegetal, y en Alemania se puede llamar biología farmacéutica, que también como es otra de las formas que podrías encontrarlo. Algunos ejemplos muy claros que se han usado a lo largo de la historia reciente es el azafrán, que el azafrán tiene un compuesto que se llama colchicina y que ha sido utilizado en la artritis. Entonces, pues del azafrán se extraía esta colchicina. No sé si ahora ya se sintetiza, pero de ahí se extraía. El ejemplo más claro pues es la penicilina, ¿no? Que se extraía del hongo Penicillium, que entonces bueno, se vio que podía funcionar para algunas infecciones y pues lo que se utiliza. En México se utilizaba el barbasco. El barbasco es como un arbusto que se da en la selva, también se da en algunas selvas de Sudamérica, de Centro y Sudamérica, y se usaba como un anticonceptivo o regulaba también creo que el ciclo menstrual. Entonces se usó como también un similar o un modelo para generar algunos anticonceptivos. Ok, ahí quiero yo agregar una parte sobre el uso responsable de los tés, de las plantas, porque bueno, pues nos podríamos ir al extremo de decir, ay, son plantas, son naturales, me tomo todo, mucho mal, yeah, mucho remedio, ¿no? Entonces, incluso importante decir que hay algunas plantas, algunos aceites esenciales que son los extractos de los principios activos, que pueden ser abortivos o claro, pueden causar problemas a personas hipertensas, y entonces es importante, si vamos a tomar algún té como con fines terapéuticos, pues que conozcamos cuáles son los efectos que puede traer. Sí, por ejemplo el ajenjo, que es muy común en México, es muy usado, es un digestivo y pues regula también, se ha visto que regula los ciclos menstruales. Pero también tiene justo esos problemas que tú mencionas, que puede ser abortivo en algunos casos. O sea, si tú lo usas cuando estás embarazada te puede generar estos daños, y si no lo sabes y tú te sientes mal del estómago, porque también hacía que como la digestión mejoraba, si tú tenías una inflamación del estómago te ayudaba a disminuirla. Entonces pone tú que estás embarazada y de repente dices, pues me voy a tomar poquito ajenjo y pierdes al bebé, por lo mismo de que no sabes cómo está actuando. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta, ya que tiene algunos aceites que pueden ser tóxicos, aunque no tienen tanta cantidad, pero bueno, si usas una bebida adulterada de ajenjo, que sí se usa, que es la absenta, que era muy, muy, muy famosa, una bebida adulterada puede tener grandes cantidades de estos aceites que son dañinos. Pero a ver, ¿le ponen absenta en lugar de ajenjo? No, el ajenjo, la bebida destilada de ajenjo se llama absenta. Ah, ok. Entonces, ¿y adulteran otras bebidas con esa? No, una adulteración no significa que
le ponen otras bebidas. Bueno, no significa que le van a poner a otras cosas, sino que no llevan el proceso tal cual deberían. Por ejemplo, no le extraen estos aceites que son dañinos, como es un destilado, tienes que controlar que no los contenga. Entonces, si es una bebida adulterada, puede contenerlas. Es como el caso de las bebidas que tienen metanol, quiere decir no que le echaron otra cosa, sino que no le quitaron el metanol. Entonces, en el caso de la absenta, es un destilado del ajenjo, y lo que hacen es no quitarle estos aceites esenciales, estos aceites que son dañinos. El ajenjo también se usa en el vermut, que es una bebida preparada que también es como fuerte. Y bueno, el absenta se prohibió en algún tiempo porque se creía que causaba alucinaciones, aunque realmente lo que causaba alucinaciones pues era el alcohol. O sea, pero se creía que el ajenjo, lo que sí parece ser es que le hicieron una campaña de desprestigio, como con el pulque, lo que se dice que el pulque le hicieron una campaña de desprestigio para que no se bebiera y se consumiera más cerveza. Entonces algunos bares dejaron de tener gente porque las absinterías estaban muy de moda, y lo que hicieron fue hacer una campaña de desprestigio, porque lo único que te da es la borrachera, ¿no? Igual que lo otro. Y del ajenjo dulce, que esto me parece muy, muy interesante, que se llama Artemisia anual, es su nombre científico, se extrae la artemisia, que es usada para combatir la malaria. Pero como no tiene mucho y no puedes estar produciendo tantas cantidades de ajenjo, lo que hizo Sanofi en el 2008, 2004, no me acuerdo bien, es que modificó la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es con la que se genera la cerveza, la modificó para que produjera más cantidades de este compuesto que es la artemisina. Entonces con eso ya podía darse abasto para combatir la malaria. Oye, eso está muy bueno, y quiero aprovechar aquí para mandarle un saludo a los ingenieros químicos, a los biotecnólogos, que luego pues son, obviamente hay más carreras, ¿no? Pero pues son los que hacen posible primero la modificación de la levadura, que son los biotecnólogos, y luego la posibilidad de escalar esto a lo que llamamos cantidades industriales. Claro. Entonces pues está bien interesante, porque al final todas las áreas de conocimiento tienen su aportación. Entonces, qué bonito, me parece muy interesante. Sí, muy interesante. Y es que también lo que se dice de la farmacognosia es que ya no nada más es como para aplicaciones medicinales, sino que también puede ser en alimentos, cosméticos y hasta en la industria textil. Entonces, por ejemplo, lo que se usa para dar este color como morado o azuloso, que era la grana cochinilla, que es un parásito de los cactus, del nopal, si no me recuerdo. Entonces, de ahí se extrae. Entonces, este estudio de la grana cochinilla también es un campo de estudio de la farmacognosia. Oh, muy bien. Pues es que hay tanto que decir de la farmacognosia, y pero... tantos ejemplos que podríamos poner. Sí, tantos ejemplos. Pero pues si tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo en YouTube, tienes algún ejemplo o quisieras saber de algo, pues ahí déjanos en los comentarios o escríbenos, ya sabes, nuestras redes sociales están disponibles, en todas estamos como Laboratorio Vagabundo. Estamos muy contentos ahorita porque acabamos de poder personalizar nuestro canal de YouTube. Ahora sí ya aparecemos como Laboratorio Vagabundo y no con ese ciertos números y letras que estaban. Entonces, bueno, eso ya nos da mucho gusto para seguir trabajando. Sí, y pues gracias a las personas que se han suscrito, ayúdenos a compartir para que más personas puedan escuchar las pláticas que tenemos aquí sobre esas cosas que nos gustan de la ciencia y de las carreras que decidimos estudiar. Y bueno, pues también voy a aprovechar para hacer una publicidad, ¿Sí? Porque bueno, pues es tanto nuestro gusto por la farmacognosia que una de las múltiples cosas que hacemos es que tenemos un tallercito de cosmética artesana donde pues ponemos en práctica eso que aprendimos durante la carrera, lo que Genaro aprendió en su tiempo en la industria. Y lo que nos gusta de las plantas y los aceites esenciales, y entonces estamos preparando un curso en el que daremos herramientas para hacer cosmética sustentable, retomando un poquito lo que platicamos en el episodio anterior, y si no lo han escuchado, pues les invitamos a que lo escuchen posteriormente. Pues es esta importancia de reducir nuestro consumo de envases,
de reducir incluso también este consumo de sustancias que, si bien algunas no son tóxicas, pero sí, obviamente, entre más sustancias químicas tenga un producto, pues es que hay más impacto ambiental, ¿no? Y además esta parte de que tenemos el shampoo traído de un lugar y el jabón de otro, pues también eso tiene un impacto. Ahora, no digo que ya todos nos vamos a producir en nuestra casa todo lo que necesitamos, pero sí es una forma en la que de alguna manera podemos contribuir, y entonces tenemos este cursito de cosmética sustentable. Si estás escuchando este episodio mucho después de febrero del 2021, pues seguramente ya está por ahí para que puedas acceder a él. Si lo estás escuchando justo esta última semana de febrero, pues estamos en el lanzamiento de este nuevo curso. Y bueno, ahí van a estar todos los datos de este curso en nuestras redes sociales, también en nuestra página web, ya saben, labvsteam.com, ahí pueden encontrar todos los datos en la sección de cursos. Entonces, bueno, los invitamos a que lo sigan. Vamos a hablar también de buenas prácticas de manufactura, que son importantes, de qué sí y qué no es importante a la hora de decidir qué compuesto usar, qué aceite esencial o qué planta utilizar. Y bueno, todas estas concepciones de cómo no hacer publicidad de ron y todo eso, pues también lo vamos a abordar un poquito, así que pendientes ahí. Y para continuar con los temas de nuestro podcast, pues ¿qué libro nos tienes hoy? Ay, pues es que yo traje hoy que es Todo es cuestión de química, y aquí quiero recomendar mucho el trabajo de Débora García Bello, que hace mucho, tiene una lucha constante justo por combatir toda la desinformación, ¿no? Entonces creo que fue así como yo llegué a ella, porque un día estaba investigando sobre los parabenos. De pronto nos vimos inundados de esta publicidad de productos libres de parabeno justamente en la cosmética. Y entonces yo decía, ok, pero ¿por qué están tan satanizados los parabenos? O sea, ¿o por qué se les tiene tanto miedo si es que de verdad son malos? Y entonces ella habla de eso en este libro, donde además enlaza como la química a su historia personal, y te da muchos datitos interesantes que yo en lo personal lo uso mucho para las historias que le cuento a mis estudiantes en clase. Pero sobre esto de los parabenos tiene también un video en YouTube donde dice pues que fue como esta cadena de eventos en la que dijeron, mira, los parabenos químicamente se parecen a estos compuestos que son hormonas y que pueden de alguna manera desencadenar el cáncer, y ahí se contó toda una historia, pero no es que realmente estén directamente relacionados, sino químicamente son parecidos. Entonces esto a mí me parece bien importante, porque luego toda la gente se sube a la tendencia para vender, y si los parabenos son malos, pues ya todo lo que hagas es libre de parabenos, pero a lo mejor nunca los tuvo. A lo mejor o sea, no está en su formulación. No estaba en su formulación, no los necesitaba, funciona bien, siempre lo ha hecho, pero pues ya también le pusieron libre de parabenos, ¿no? Que luego pasa con el gluten, que a los productos de maíz le ponen que son libres de gluten, sí, siempre lo han sido, ¿no? Entonces con los parabenos, ella explica que pasó algo similar, y entonces ya estamos buscando esos productos libres de parabenos, ¿no? Y me tocó alguna vez ver la etiqueta de un shampoo que enfrente decía libre de parabenos, y atrás veías que tenía un compuesto de la familia de los parabenos. Entonces, que nada más porque tienen nombres complejos y les cambian por ahí cómo decirlos, ya dicen, pues ya es otro compuesto, claro, y no tiene parabenos, cuando realmente los necesitaba, ¿no? En su formulación. En este caso los necesitaba y no eran tan malos. Entonces, por eso es que me gusta mucho este libro, y quiero recomendar otro porque lo sacamos un poquito a colación con Los Alquimistas, que es el libro Químicos y Química del Fondo de Cultura Económica. Entonces, para quien escuchó aquí datitos de la historia de la química, que quisiera profundizar,
o cuando nos escuchan los maestros de química, que estamos bien contentos porque ya tenemos por ahí una pequeña comunidad en la que hay maestros de química de muchos lugares, bueno, maestros de ciencia en general. Pues también para los maestros es bien útil tener estos libros de divulgación de química, porque entonces podemos motivar más a nuestros estudiantes al mostrarles que los científicos que hicieron todos esos desarrollos eran personas igual que nosotros, y dos, pues que puede haber datos muy interesantes por ahí y no solo es la memorización de la tabla periódica, aprender química. Sí, también si quieren ver como los artículos en los que nosotros nos basamos para traer todas estas historias, todos estos datos, estamos construyendo en nuestra página web un apartado para el podcast donde vamos a tener los artículos y las notas de las cuales sacamos estos datos. Entonces, bueno, pendientes por ahí también de nuestra página web, porque obviamente pues en Spotify no podemos tener como todos estos datos, pero bueno, ya los tendremos en nuestra página web, así que por ahí pendientes. Y ahí van a estar los libros también. Sí, las recomendaciones de los libros. Puedan ver si quieren mandarlos pedir o cuánto cuestan, pues eso también es importante. Sí, y un libro que quiero dejar para otra ocasión en el que yo me hubiera querido basar para este podcast, para este episodio, es el de Botánica para Bebedores, que por ahí Diana me lo compró y bueno, ella es la que más lo lee. No porque sea más bebedora, sino porque a ella le gusta más enterarse de para qué son los aceites esenciales. Entonces, bueno, también hablaremos de él posteriormente, pero fue una buena inspiración que también nos gustó mucho. Y justo hoy que estamos hablando de esto, pues decidimos tomar un té, son infusiones, obviamente de semillas, plantas y más productos naturales que pueden sacar, del cual extraemos estos aceites esenciales. En mi caso estoy tomando un té chai casero que hice yo, que nos compramos por ahí todas las plantitas que llevan, entonces bueno, es una buena opción, a mí me gusta mucho. ¿Y tú qué estás tomando? Yo estoy tomando té de canela, algo más simple porque pues me gusta mucho el sabor, de hecho me lo tomo sin azúcar, pero también sé de juntarme con mi amiga nutrióloga Claudia Aranda, a quien le mando un gran saludo, pues que la canela tiene un efecto muy bueno en la salud porque te ayuda ayuda como a que puedas metabolizar adecuadamente la glucosa. Entonces tiene por ahí un efecto interesante y pues aprovecho para hacer otro comercial. Clau y yo tenemos un proyecto que se llama Más Ligera, en el que compartimos cuestiones de alimentación pero basadas en ciencia. Entonces andamos por ahí estudiando por qué la dieta cetogénica es tan popular, cómo fue la dieta de Adele que bajó tantos kilos, ahí andamos viendo todas esas cosas. Entonces también los invitamos a que sigan nuestro trabajo en Más Ligera. Y pues bueno, ya después de tantos anuncios, no sé si algo nos queda por platicar o lo dejamos para el siguiente episodio. Yo creo que para otra ocasión. Y solamente quiero aprovechar para saludar a mi amiga Mai, que nos está escuchando, que nos ha compartido mucho. Mai, te agradezco muchísimo. Síganos escuchando y pues bueno, ¿algo más? ¿Algún saludo que quieras mandar? Bueno, pues yo este episodio se lo dedico a mis estudiantes de la carrera de Bionanotecnología. Espero que por ahí escuchen mi saludo y acuérdense, mis otros estudiantes, que estaremos dedicándoles episodios en función de los temas que vayamos platicando. Que bueno, ya por ahí hablaremos en algún momento, que ya lo hemos dicho, de nanopartículas, que justo pensando en la guayaba, hay una síntesis de nanopartículas con hoja de guayaba. Entonces bueno, ya lo hablaremos por ahí, así que pendientes del siguiente episodio. Y si no hay más que agregar por esta vez, nos despedimos. Hasta luego.